Estamos acá reunidos en una sesión presencial hoy viernes 27 de junio de 2025 a las 12 am. Damos inicio a la sustentación para optar al título profesional de licenciada en arte de la bachiller Alison Johanna Solano Alejandro. El jurado está integrado por los docentes: doctora Mela Leonardini Eragne, presidenta; magíster Diana Rodríguez Díaz, asesora; doctor Elton Honores Vázquez y magíster Raúl Rivera Escobar, miembros informantes. Damos inicio a la sustentación de la tesis titulada El arte cinematográfico de Claudia Llosa, análisis de la película Made in USA, 2005. La bachiller Alison, señorita Alison, tiene usted la palabra durante 20 minutos. Muchas gracias. Buenos días, profesores, jurados y a los asistentes. El título de mi tesis es El arte cinematográfico de Claudia Llosa, análisis de la película Made in USA del año 2005, para optar el título profesional de licenciada en arte. Menciono también a mi asesora, la profesora y magíster de Mercedes Rodríguez Díaz. Bueno, a modo de resumen, la tesis que he propuesto analiza Made in USA de Claudia Llosa desde su lenguaje visual y simbólico, teniendo en cuenta el análisis de los recursos técnicos. A partir de la distinción de estos recursos es que se va a dar paso a la interpretación. He reconocido determinadas dicotomías que van a trabajar en conjunto todo el tema de la película, que son las reconocidas como lo rural y lo urbano, lo sagrado y lo profano, y la modernidad y la tradición. Bueno, el planteamiento del problema es cuáles son los recursos visuales cinematográficos utilizados en Made in USA y cómo estos contribuyen a la construcción de su narrativa. La hipótesis de la investigación sostiene que Claudia Llosa emplea un lenguaje cinematográfico simbólico en el que explora los recursos visuales, la fotografía, la iluminación, la colorimetría y la dirección de arte. A través de estos elementos, la directora trabaja la psicología de los personajes, se dramatizan los momentos clave mediante el uso del claroscuro, se establece el tono emocional de las escenas y se construye una atmósfera que refuerza las dicotomías sociales presentadas previamente en la película. El segundo planteamiento es ¿cuál es el discurso ideológico que se propone en la película Made in USA de Claudia Llosa? La respuesta a esto es la película presenta un discurso crítico hacia las jerarquías sociales y la religiosidad andina como sistemas de control. Mediante su puesta en escena se evidencia cómo estas estructuras regulan la vida cotidiana de la comunidad de Manayicuna. Frente a ese orden, la protagonista despliega una determinación activa, se vale de sus propias reglas impuestas para generar cambios, cuestionar el status quo y reclamar su autonomía. Para ello he seleccionado un objetivo general, que es analizar el lenguaje cinematográfico y el discurso visual de la película Made in USA de Claudia Llosa a partir del estudio de sus recursos formales, compositivos y iconográficos, con el fin de interpretar cómo se construyen sus significados y cómo se articula una mirada crítica sobre las dicotomías culturales representadas en la comunidad andina ficticia de Manayicuna. Y bueno, para ello tengo tres objetivos específicos. El primero es que el estudio busca identificar y analizar los recursos visuales y formales utilizados en Made in USA, como el encuadre, la iluminación, el color y la dirección de arte. Asimismo, interpretar los elementos iconográficos presentes en la película para comprender cómo contribuyen a la construcción del sentido y el universo simbólico que propone la directora. Y por último, contextualizar e interpretar la película en relación a su entorno cultural y social, explorando temas como las tradiciones, los valores y los conflictos sociales asociados con las dicotomías identificadas. Bueno, el primer capítulo lo he titulado Panorama del cine peruano del siglo XX, inicios del siglo XXI y la nueva generación de cineastas. En este capítulo he hecho una breve recopilación a lo largo de la historia del cine peruano, pasando desde la llegada de los primeros artefactos cinematográficos, haciendo una breve recapitulación al estreno de la primera película silente, que es El negocio del agua del año 1913, pasando por la primera película sonora que Resaca del año 34, pasando a la primera película color que es Populí del año 61, hasta llegar a Armando Robles Godoy. He seleccionado la película En el cielo no hay estrellas del año 67 porque me interesa hacer este contraste técnico que va a surgir en Populí del año 61 a la película de Armando Robles Godoy del 67, porque hay un desarrollo bastante marcado. Si estudiamos la ideología y los temas que le interesan a Armando Robles Godoy, es trabajar la influencia de un cine que ya se había ido desarrollando previamente, pero era un cine más relacionado a lo narrativo, no había gran variación en el desarrollo técnico, es decir, en los movimientos de cámara, en los primeros planos. Entonces es una introducción que Armando Robles Godoy va a hacer
ya en los años 60 con las influencias que obtiene del neorrealismo italiano y de la nueva ola francesa. Más tarde tenemos el cine de Francisco Lombardi, que ya es un cine más pulido a nivel técnico. Ya no, la cámara no es estática, sino empieza a realizar movimientos, primeros planos, empiezan a trabajar diferentes temas como son las ideologías, la introspección, trabajan con la psicología de los personajes. Y finalmente hago toda esta recapitulación para llegar al desarrollo del cine de autor, que empieza en la primera década del siglo XXI. Para ello he seleccionado a dos directores contemporáneos, a Claudia Llosa. Sin embargo, cabe decir que el cine de autor ya se iba desarrollando en los años 80 con la introducción del grupo Chas con películas como Gregorio y Juliana. Bueno, estas películas del cine de autor son características porque establecen una estética determinada de cada director. Tanto Héctor Gálvez como usualmente, que son contemporáneos a Claudia Llosa, empiezan a tratar temas relacionados a estas influencias que ya se venían desde los años 60, como mencioné previamente, que es grabar lo urbano, trabajar con el silencio, trabajar con darle mayor interés a la dirección de arte, al encuadre, al trabajo escenográfico. Trabajar bastante con la idea de la psicología de los personajes. Es así que Héctor Gálvez en El Paraíso establece trabajos con un entorno árido que simbólicamente representa la poca o la desigualdad que experimentan los personajes en la película. En Días de Santiago, Josué Méndez trabaja ampliamente la psicología del personaje, tratando de aborda la vida de un ex militar que quiere reinsertarse a la vida urbe, a la urbe limeña, pero se da cuenta que esta urbe es deshumanizadora, es alienada, no sigue un orden que para él sí debería seguir. El trabajo la colorimetría y el trabajo de la psicología del personaje usualmente lo hace de manera bastante detallada y agradable. Bueno, en el capítulo 2 he titulado y lo he relacionado a todo lo que tiene que ver con Claudia Llosa, pasando por la trayectoria artística de la directora, pasando por el análisis de sus obras cinematográficas, sus largometrajes y sus cortometrajes, y finalmente he hecho una recapitulación de los estudios académicos y la valoración de la recepción crítica de la obra de Marinusa. Bueno, hay determinados elementos que vamos a ver en toda la filmografía de Claudia Llosa, que si bien no es vasta, porque son 4, vamos a ver que en cada una de ellas hay un estilo bastante marcado que vamos a poder reconocer de la directora. Probablemente lo que más distinga a la directora en estas 4 películas es el interés por trabajar con atmósferas envolventes, tanto en Marinusa como en La Teta Asustada, como en No hay Vuela o Distancia de Rescate. Trabaja bastante con la escenografía, trabaja con la colorimetría, la disposición de elementos, se interesa en trabajar cada encuadre que va a ir dentro de la película. Entonces tenemos atmósferas envolventes, sublimes, casi de ensueño. Otro tema recurrente es el tema materno, que va a aparecer en las 4 películas. En Marinusa experimentamos el abandono materno, en La Teta Asustada experimentamos la herencia del trauma materno, en No hay Iguala también experimentamos el abandono materno, pero no de la misma manera que está en Marinusa, porque para Marinusa su madre es el sujeto de su añoranza. En No hay Iguala el protagonista, en cambio, tiene rencor hacia su madre. Y bueno, en Distancia de Rescate se percibe el miedo a perder a un hijo. Otro tema recurrente, que al menos en sus 2 primeras películas, que es tanto en Marinusa como en La Teta Asustada, es el canto y el quechua. En Marinusa la directora utiliza el quechua como sistema de manipulación y para transmitir mensajes que anticipan a los sucesos. En La Teta Asustada la protagonista utiliza el canto y el quechua como herramienta de sensación y como herramienta de expresión. Asimismo, establece que las protagonistas de estas 4 películas van a tener agencia, van a tener la capacidad de ser personajes completos, que psicológicamente son personajes muy trabajados y muy elaborados y están marcados por algún tipo de trauma o herida emocional. Asimismo, tenemos el trabajo del cuerpo en las 2 primeras películas. En Marinusa el cuerpo es como objeto de intercambio para conseguir lo deseado. En La Teta Asustada el cuerpo es el objeto de terror, de miedo y de trauma. También trabaja bastante con los silencios, establece largas tomas de silencios, largos planos generales. Como mencioné previamente, se centra mucho en la dirección de arte, en la escenografía, en los encuadres. Y bueno, para pasar a la tercera película, lo he dividido en 4 partes. Me interesa pasar de frente al análisis del póster de la película, porque hace una relación directa a lo que vamos a ver en la película, que es principalmente tocar el tema de la transgresión.
y de estas dicotomías previamente identificadas, especialmente lo profano con lo sagrado. Mainusa, en el póster de la película, nos va adelantando a lo que vamos a ver en la película, y si bien toca elementos alegóricos de la religión, agarra estos elementos y los transgrede. Es así que hago una comparación con la imagen de la Inmaculada Concepción en general, que está caracterizada por tener esta diadema de 2 estrellas, ¿no? Pero que en la película, en el póster, tiene 11. Entonces, a partir de ello ya vamos viendo el tema de la transgresión. Sin embargo, Mainusa, más que ser una Inmaculada Concepción, es una Virgen dolorosa, claramente resonantizada a la película. Vemos que tiene este rostro bastante introspectivo, está en primer plano, de manera frontal, como que increpando al espectador y tratando de incomodarlo. Trabaja este mismo corazón que vemos en la escultura de la Señora de los Dolores, que tiene 7 dagas que representan los 7 dolores de María, pero en el póster de Mainusa el corazón está elaborado como un corazón naciente con colores. Entonces es un tema bastante comercial, que llama bastante la atención, sobre todo por el uso de los colores. Bueno, la construcción del personaje, como ya había mencionado, Claudia Llosa se enfoca en trabajar la psicología de los personajes de una manera bastante elaborada, y la simbología parte de no solo de trabajar con los planos, los cuadros, la iluminación, sino también desde el nombre que le atribuye a sus personajes. Partiendo del nombre del pueblo Manayipuna, que significa pueblo al que no accede nadie, así cada uno de estos personajes con su nombre va a representar algo. Así como en Inusa tenemos la idea de aquello del exterior, del anhelo de aquello del extranjero, o esta idea del anhelo del sueño americano, que en Mainusa se traduce al sueño limeño, ¿no? Ya que es su añoranza de escapar a Lima. Mainusa es un personaje que inicialmente el espectador le entiende como que es una niña tranquila, es una niña ingenua, es una niña que no es capaz de decidir, y es una niña que hace caso a lo que se le dice. Vamos a ver que a lo largo de la película Mainusa va ejerciendo agencia, va tomando decisiones, manipula, hace lo que sea a su conveniencia con tal de conseguir su objetivo. Hay un tema interesante que es el trabajo del abandono, la idea del abandono de la madre, que va a repercutir psicológicamente en Mainusa, en su hermana y en el padre de Mainusa. El abandono de la madre genera una herida emocional que Mainusa hace que la añore. Ella tiene una caja con recuerdos de la madre que las guarda con mucho aprecio, tanto que cuando el padre quema esta caja se desencadena todo el tren, toda la trama y todos los problemas que van a surgir dentro de la película. Entonces, para Mainusa, los temas que a ella le afectan no son un tema, el tema principal de la película y el que más afecta al espectador es el tema del incesto y del parricidio. Entonces, dentro de esta comunidad, la transgresión de las normas, la inmoralidad, son temas que a ellos no les afectan. No le afecta a Mainusa, no le afecta a los pobladores, pero sí le afecta a Salvador, que va a ser la persona ajena a este lugar y que va a irrumpir en este lugar. Entonces, Mainusa oculta sus intenciones para manipular a Salvador, y lo hace a través de esto que ella representa como el personaje que se le ha dado, ¿no? Este personaje sacro que las soluciones a la Virgen, que es y representa la pureza, representa la castidad, representa la obediencia, y que por el contrario, pues ella no va a representar todo esto, y en lugar de eso lo va a transgredir. Hay escenas muy notorias escenas clave que justamente van a aludir al tema de la transgresión. Una de las escenas más importantes es cuando Mainusa tiene relaciones sexuales con Salvador vestida de virgen. Salvador es un personaje bastante escéptico. Partiendo de la simbología de su nombre, nos remitiría a un mesías o a un guía mesiánico, un guía moral, ¿no? Pero en realidad Salvador no va a salvar a nadie, no va a ser como en las historias convencionales de los cuentos de hadas donde llega un salvador a salvar a la pobre muchacha, sino en realidad se va a convertir en la víctima de la manipulación y de los deseos de Mainusa. Salvador, inicialmente cuando llega al pueblo, tiene como que esta actitud bastante escéptica frente a lo que sucede dentro de la comunidad, ¿no? Y a pesar de que Mainusa intenta generar en él empatía o tristeza o seducción, él inicialmente pues no cae, no le interesa, se ve bastante indiferente. Esto lo vamos a ver más adelante, pero con el paso del tiempo, cuando Salvador justamente descubre esta interacción incestuosa entre Mainusa y su padre, es que va a entender
a Madenusa, entre comillas, porque para Madenusa estos no son los objetos que le afectan. A Madenusa las cosas que la tocan o las cosas que le generan emociones tristes son cuando se meten con objetos o aquello que toque directamente su autoestima. Cuando su padre quema su caja de objetos, cuando su padre rompe el arete que finalmente termina causando el asesinato de su padre, o cuando su hermana le corta el cabello, que es el símbolo de la hermandad. La hermana Chale justamente representa, la directora hace mención que la palabra Chale le recordaba al sonido de la escoba al barrer, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que se barre, aquello que se oculta, aquello que se quita? Chale aparece como un personaje secundario que presenta rencor hacia su hermana porque, si lo entendemos de esta manera, es la única persona que conoce verdaderamente a Madenusa, la que conoce sus intenciones. Entonces, ella no puede creer cómo es que Madenusa actúa de esta forma al tener relaciones sexuales con Salvador y luego ir y tener relaciones sexuales con su padre. Esto la trastoca y ve la verdadera realidad de Madenusa que el resto de personas no hacen. Don Cayo, la directora menciona que Cayo le remite a la dureza de un Cayo, a la pereza. Es un personaje que domina a partir del control. Es un personaje que quiere tener poder sobre sus hijas, tanto que se guarda la primicia de la virginidad de Madenusa para sí mismo. El trabajo de la directora artísticamente, el lado del encuadre y de los planos es bastante interesante porque hace uso del claroscuro. Inicialmente acá lo que nos llama la atención es la vastedad del paisaje contra la pequeñez del ser humano. Y el entorno físico de Manayipuna no funciona nada más para mostrar la belleza del paisaje, sino que funciona como marco que encierra y crea este sistema de opresión para Salvador que va a llegar al pueblo. Asimismo utiliza los encuadres cerrados, así como los primeros planos que tenemos acá para mostrar la intensidad de las emociones, las ideas ocultas. Utiliza los ambientes cerrados y los ambientes abiertos, pero los divide de manera que la luz capte determinados detalles a donde se quieren enfocar. Por ejemplo, aquí Madenusa está encerrada en el cuarto de ofrendas y vemos que hay una luz ligera que la dirige directamente la mirada del espectador hacia donde ella está. Entonces no es un encierro nada más físico, es un encierro emocional, teniendo en cuenta que la luz oscura o la penumbra la rodea. Asimismo está Salvador, que a pesar de estar en el exterior, está dominado por un foco que en el eje central que nada más lo alumbra a él. Y entonces vemos la penumbra de la noche encerrado. Es una alusión directa al encierro físico de Salvador, que no puede escapar de Manayipuna, y también haciendo alusión a que en realidad nunca va a escapar de Manayipuna. Utiliza planos generales para mostrar la belleza del paisaje, los sucesos grandes como la procesión la procesión que lleva el anda de Madenusa. Utiliza planos medios para mostrar la interacción entre los personajes, los primeros planos para mostrar, como ya les mencionaba, la emoción y aquellos detalles que no se van a ver a simple vista. Y bueno, el plano de detalle que se tiene que hacer de determinados acercamientos que igual que el primer plano, que es más cercano, ¿no? Y se muestra aquello que no se ve también a simple vista. Una de las escenas más importantes es el beso de Madenusa al Cristo yacente, porque trabaja directamente este tema del claroscuro y utilizando y siguiendo los lineamientos del libro de dirección de arte de Augusto Tamayo, que le confiere este carácter de estética barroca a Madenusa, sigue los mismos tratamientos, teniendo en cuenta que los recursos expresivos del barroco, como la expresión emocional, el uso del claroscuro, la cantidad de elementos, la diagonalidad para mostrar tensión y desequilibrio, se van a ver reflejados y bastante notorios, ¿no?, en esta escena. En la escena vemos la misa, vemos a unos pobladores que están de espaldas a la cámara, están presenciando el descendimiento de Cristo de la cruz. A continuación vemos una secuencia de escenas donde Madenusa realiza un rito. Primero limpia el rostro de Cristo para limpiar el sufrimiento y por todo lo que ha pasado. Acto seguido le da un beso en los labios y finalmente le cubre con una venda los ojos para remitir a esta idea de que está muerto y de que ya no puede ver los pecados. Entonces, lo primero que vemos acá es la diagonalidad, que me interesa hacer esta comparación con la obra de Caravaggio, La crucifixión de San Pedro, que remite todos estos valores de los recursos expresivos del barroco, ¿no? Inicialmente la diagonalidad para mostrar tensión, dramatismo, para mostrar inestabilidad, también el juego el uso del claroscuro para dirigir la luz y la atención del espectador a determinados detalles. Sobre todo esta idea
trabajo de la diagonalidad para mostrar tensión, que vamos a ver acaba de una manera bastante marcada, añadiéndole dinamismo, movimiento a la escena. Hay una escena, en esta escena es que vamos a ver la dicotomía de lo sagrado y lo profano, ya que en la religión católica oficial, usualmente cuando se celebra este periodo de Semana Santa, es que se va a guardar luto tras la muerte de Cristo. Esto no va a pasar en Manayacuna, porque en lugar de guardar luto, ellos van a dar predilección a la celebración de la fiesta, y es decir, celebran la muerte de Cristo. Y para ellos utilizan como que esta idea de el Cristo está muerto para seguir y perpetuar esta transgresión y este rompimiento de la moral. Y eso lo vemos en el beso que María Inusa le da al Cristo yacente, porque ya partiendo de aquí vemos una idea de transgresión bastante marcada, y que va a hacer eco al final de la película, cuando María Inusa, después de matar a su padre, también le da un beso en los labios. La siguiente escena, que en realidad no trabaja tanto el simbolismo, pero me interesa más el análisis técnico de los recursos que la directora va utilizando, y es que aquí María Inusa y Salvador están estableciendo una conversación, y esto sucede antes de que Salvador descubre el encuentro íntimo entre María Inusa y su padre. Entonces, como ya les iba mencionando, María Inusa busca seducir a Salvador a partir de lo que se piensa que podría ser ella, ¿no? Una ingenua, vulnerable, frágil. Y es lo que ella quiere mostrarle a Salvador, y Salvador, con su indiferencia inicial, vamos a ver justamente en el tratamiento de los encuadres, ya que vemos a Salvador que está del lado frontal, mirando al horizonte y no mirándola a ella, no poniéndole atención, a pesar de todos los intentos de ella, ¿no? Vemos que está de manera oblicua, tiene la mirada tiene la cabeza inclinada hacia el piso, pero los ojos mirándolo a él, mostrando esta figura de fragilidad, ¿no? Entonces, el uso del encuadre, de los planos y de la angulación de la cámara, la directora trabaja con estos recursos técnicos para mostrar este interés de manipulación de María Inusa. Sin embargo, y trabaja justamente de la mano, mostrando pues la indiferencia que Salvador presenta sobre ella. Y bueno, sobre las conclusiones, la primera es que el cine en el Perú ha experimentado un desarrollo significativo a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Es un proceso que ha permitido al país consolidarse como un medio esencial para expresar la identidad y la realidad cultural. Desde los primeros esfuerzos de cineastas pioneros hasta la llegada del cine sonoro y la creación de un estilo autoral, el cine peruano ha sido una herramienta tanto de entretenimiento como de crítica social. Las producciones cinematográficas han abordado temas complejos como la desigualdad y la búsqueda de identidad, las cuales evidencian la diversidad de experiencias y vivencias que coexisten en la sociedad peruana. La segunda es la industria del cine en el Perú ha estado influenciada por los contextos sociopolíticos de cada época, como el gobierno de Alberto Fujimori y las reformas económicas de los 90 que afectaron los recursos y la difusión del cine nacional. En particular, la falta de apoyo y los cambios en las leyes de cine restringieron significativamente su producción, afectando su desarrollo como medio de comunicación y expresión en el país. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el cine peruano ha logrado mantener su relevancia mediante producciones independientes y el apoyo de fondos internacionales, lo cual ha permitido una renovación en la industria y la aparición de una nueva generación de cineastas con propuestas innovadoras. La tercera es que en la primera década de los 2000, una generación de cineastas peruanos han emergido con una visión renovada y autoral, buscando explorar temas sociales desde perspectivas únicas y personales, y directores como Josué Méndez, Héctor Gálvez y Claudia Llosa han obtenido reconocimiento internacional, destacándose por su enfoque en la realidad peruana y en la representación de personajes y situaciones que desafían las convenciones del cine comercial. Este enfoque autoral ha permitido que el cine peruano resuene en la escena global, destacando no solo la calidad técnica y narrativa de las producciones, sino también la autenticidad con la que exploran y visibilizan las problemáticas propias de la sociedad peruana, contribuyendo a la proyección internacional de la identidad cultural del país. Sobre el capítulo 2, el recorrido por la trayectoria de Claudia Llosa permite entender que su cine no nace desde la improvisación y el azar, sino desde una formación intelectual, técnica y estética consolidada. Su paso por espacios académicos internacionales y laboratorios creativos revela una búsqueda consciente por explorar las posibilidades expresivas del cine como arte, pero también como discurso. Esta preparación explica la complejidad simbólica y visual que caracteriza a María Inusa desde su concepción. La obra de Llosa, aunque breve, está articulada por una sensibilidad que interpela lo cultural desde una mirada personal. En María Inusa y la teta asustada, la directora construye diversos visuales cargados de significados que no solo evidencian tensiones identitarias, sino que también incomodan, cuestionan y provocan. La relación entre lo íntimo, lo corporal y lo político atraviesa su cine, evidenciando un interés sostenido por las fisuras que se abren entre los discursos oficiales y las vivencias femeninas.
Las recepciones críticas en torno a Marinusa muestran que el cine de Claudia Llosa no es fácilmente clasificable. Mientras algunos valoran su estética elaborada y su apuesta simbólica, otros le acusan de exotización o de representar una mirada ajena sobre el andino. Este debate pone en evidencia no solo la potencia ideológica en la obra, sino también las tensiones persistentes sobre quién representa a quién y desde dónde se firman ciertas realidades. Así, el cine de Llosa se ubica en el centro de una disputa entre arte, ética y representación. Ante ello, consideramos que sus películas deben entenderse como construcciones ficcionales donde el andino adquiere una dimensión simbólica antes que ser una referencia realista. Por último, el análisis narrativo y estético de Marinusa demuestra que la película no solo construye una historia, sino una atmósfera simbólica densa donde cada plano, color, encuadre refuerza el discurso ideológico de la directora. La película se articula mediante una visualidad barroca que no adorna, sino que intensifica el conflicto. El uso del color, la iluminación, la composición de planos crea un universo cargado de simbolismo donde cada elemento visual funciona como signo. Esta apuesta estética permite que el espectador no solo vea, sino que interprete activamente. Las dicotomías que estructuran la película, lo sagrado, lo profano, lo urbano, rural y lo moderno, tradicional, no aparecen como simples oposiciones, sino como zonas de conflicto donde los personajes se construyen. Marinusa, como figura femenina, evita estas contradicciones. Manipula, se adapta y rompe con todo lo que se espera de ella. Su comportamiento está lejos de ser ingenuo o espontáneo. Actúa con frialdad, planifica y ejecuta acciones para lograr su objetivo de salir del pueblo. Finalmente, la película muestra un pueblo que ha naturalizado el abuso y la transgresión bajo el manto de una fe distorsionada, donde los rituales no buscan redención sino legitimar lo inaceptable. El tiempo santo funciona como excusa estructural para sostener la moral, pero en realidad refuerza el orden establecido. Claudia Llosa construye un universo cerrado donde las normas están diseñadas para sostener el control, no para proteger a los más vulnerables. De esta manera, la directora se aleja del carácter paternalista al tomar como motivo de representación el universo andino. Lo ideológico está en lo que no se dice, en lo que se acepta por costumbre y en la repetición de prácticas que simulan devoción pero ocultan violencia. Y bueno, finalmente las referencias bibliográficas. Eso es todo. Muchas gracias, señorita Solano. Vamos a dar la palabra a los miembros informantes. Doctor Elton Dolores, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo quiero felicitar a eso porque es un trabajo muy bien organizado, ¿no? Y que logra demostrar, digamos, la pregunta de investigación, ¿no? que direcciona la tesis, ¿no? De otro lado, también es importante remarcar que los estudios sobre el cine peruano de selección del arte parece que es una línea de desarrollo que está en progreso, ¿no? O sea, digamos, y eso es importante porque permite ampliar los objetos de estudio dentro del campo. Bien, yo tengo tres cuestiones puntuales, sobre todo que quisiera que ampliaras, que están referidas al capítulo 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la página 147 tú dices que cuando llega Salvador, bueno, la presencia de Salvador provoca un choque cultural. Quisiera que ampliaras de qué manera se produce ese choque cultural y sobre todo para quién. O sea, ¿quién es el que sufre este choque cultural? Muchas gracias por su pregunta, profesor. Bueno, hay que partir de la idea del entorno del pueblo, que es un entorno cerrado, es un entorno que no acepta lo exterior, no acepta lo foráneo y lo extranjero. Esa parte de la simbología, como les había mencionado, y lo que representa y lo que significa este nombre Manayaycuna. Entonces, que acepten lo externo, partiendo, que se meten en la misma película, que ni siquiera hay teléfono. Entonces, Salvador, que llega justamente en este periodo del tiempo santo, donde para ellos es un periodo importante, es su celebración probablemente más importante del año, los trastoca, tanto que a Salvador lo llegan a encerrar. Y lo encierran porque no quieren que esté suelto o andando por el pueblo. Salvador no llega ahí porque quiere, llega ahí de casualidad, llega ahí porque hay un huaico y en realidad él estaba yendo a una mina a trabajar. Ahora, trastoca inicialmente a los habitantes porque ellos no aceptan nada que venga del exterior.
y probablemente la única persona que no afecta, sino más bien presenta su interés, es a Marinusa, ¿no? Que inicialmente se ve interesada por él. Lo menciono varias veces, le interesan los ojos claros, le interesa la ropa, le interesa lo que él representa, e incluso le llama la atención objetos que él tiene, ¿no? Como su cámara, como su grabadora. Me parece que eso. Correcto. Bueno, en la página 151 dice también que Marinusa no es solo una víctima del sistema. No sé si y bueno, luego vas a continuar su argumentación, ¿no? Pues podrías ampliar eso. ¿En qué sentido Marinusa es una víctima del sistema? Hay que tener en cuenta que el padre Marinusa, dentro de este contexto del pueblo, va a representar a tres mandatarios. Inicialmente para Marinusa y para el pueblo. Él representa el poder político, ya que es el alcalde; él representa el poder religioso, ya que es el mayordomo; y es el padre de Marinusa dentro de lo social. Entonces, Marinusa se ve supeditada a esta orden que representa a su padre como jefe del pueblo, de la religión, jefe de familia. Entonces, dentro de este sistema de valores, dentro de este microcosmos que se establece en Manayipuna, hay determinadas normas que no se pueden apelar. Los habitantes de Manayipuna aceptan aquello que se les dice sin quejarse. Hay una escena donde unos subordinados del alcalde van y le quitan el chancho a una señora y ella lo único que puede hacer es llorar. Le dicen, agradece de que no te hemos quitado el año pasado. Entonces, hay como que esta idea del orden y que todos deben seguir las mismas tradiciones, tanto que aquel que se opone termina derrumbando lo que es el orden y las normas del pueblo, y que es lo que hace Marinusa. Finalmente, si pensamos qué es lo que va a pasar tras ella haber matado a su padre y tras haberle echado la culpa a Salvador, y ella se escapa de todo castigo. Entonces, el que va a sufrir los rezagos de su asesinato pues va a ser Salvador, y finalmente ¿quiénes van a sufrir el castigo de la muerte de Salvador? Pues es la propia población. Entonces, Marinusa no es claro, inicialmente vemos tanto ella como cualquier habitante de Manayipuna se ve supeditada a seguir las normas, a seguir el orden, pero ella al tomar agencia, al tomar sus propias decisiones, al manipular y forzar las situaciones a que se dé como ella lo quiere, es que se aleja, ¿no? de la opresión que se impone. ¿Qué nombre le darías a este sistema opresivo que tú mencionas? O sea, podrías adjetivarlo, darle un nombre, porque tú hablas de sistema. ¿Podrías usar algún adjetivo para nombrar este sistema opresivo, digamos? Yo creo que lo que estaría ligado no sé, a un autoritarismo, ¿no? Que se emerge en la figura del propio padre, ya que finalmente es el que controla, es el que decide y es el que da las normas. Ok, bueno, la última pregunta tiene que ver con una última mención que quizás puedas conectar con lo anterior, que dice que Marinusa ofrece una mirada profunda y crítica de la sociedad peruana. ¿Cuál es esa, si puedes ampliar esto, cuál es esa mirada crítica a la sociedad peruana? Ok, en realidad hace una crítica directa a las jerarquías sociales, al tomar como jefe a este patriarca y que Marinusa se encarga de destruir todo el sistema, pues hace una relación directa a esta visión paternalista que se tiene sobre la persona andina, que en realidad las situaciones que suceden en Manayipuna debemos tomarlas como pues un universo ficcional y conceptualizado que la propia directora va a establecer, pero ejerce esta crítica al mostrar que en realidad Marinusa es capaz de tomar agencia, porque no es aquello que se piensa justamente esta visión paternalista o esta visión indigenista que algunos autores le han atribuido a Marinusa, de ver al habitante andino como sumiso, como que no tiene la capacidad de decidir. Por el contrario, Marinusa va a tomar las riendas de su vida, va a tomar decisiones, va a ejercer agencia y va a hacer esta crítica, ¿no? sobre esta visión paternalista que se tiene. O
sea, es decir, a ver si estoy entendiendo. Entonces, la crítica que se hace en Madre Musa sería que se está en contra del sistema y se defiende el hecho de que Madre Musa pueda tener agencia, como dices. Eso sería. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Honores. Voy a darle la palabra al magíster Raúl Rivera. Sí, en primer lugar, felicitaciones por el trabajo. Es un trabajo bien desarrollado, muy prolijo, detallado, sobre todo el tema de las interpretaciones de las simbologías que hay dentro de la tesis. Justamente sobre eso yo me hizo acordar este episodio que fue hace muchos años, pero vivía Arguedas, la versión que le tenía Ima Suma, que era una cantante lírica de las mejores que ha tenido no solamente el Perú y el mundo. Ha llegado a jalas increíbles de cinturas. Y ella interpretaba un tipo de música que no era exactamente andina, sino muy fantaseada. O sea, la idea de mucha fantasía de la música andina, y eso es lo que Arguedas explicaba muchísimo, ¿no? Que era una persona que no interpretaba el real sentimiento andino, que inventaba, en realidad, o reinventaba la música andina, transgrediendo tradiciones. Y eso mismo de alguna manera se da también con Madre Musa, ¿no? Claudia Llosa se toma bastantes libertades creando rituales que nunca existieron en el mundo andino, interpretando a su manera, lo cual a mí me parece muy interesante, pero yo lo que quería saber era de qué manera la crítica local, si es que tienes alguna información, recibió esas transgresiones de la tradición, porque acá en el Perú somos muy amigos de lo ortodoxo, no salimos de las pautas establecidas, y quería saber si en la crítica hay alguna objeción a esa transgresión a las tradiciones andinas, sobre todo, que son tan arraigadas en nuestro país. Muchas gracias por su pregunta, profesor. Bueno, en realidad, de hecho sí, existe bastante crítica a la obra de Claudia Llosa. Hay dos oposiciones bastante marcadas sobre su obra. La primera es que si bien ciertos autores reconocen su capacidad artística, su capacidad para desarrollar personajes femeninos, su capacidad para trabajar temas, para trabajar con el sonido, para trabajar con el canto, para dar una simbología y ideas a través de esto que ella propone, ¿no? Que es expresar ideas y anticipar hechos a través del canto. Por otro lado, vemos otra serie de autores que opinan que Claudia Llosa exotiza y establece un racismo simbólico sobre los habitantes del pueblo. Hay una autora específica en el texto que he colocado, que es Pan. Ella remite a que directamente todos los elementos abyectos, todo lo que se conozca, todo lo que para nosotros sea feo, como puede ser una rata muerta, el excremento, inmediatamente hace alusión a que Claudia Llosa establece un racismo, ¿no?, hacia estos habitantes. Entonces Claudia Llosa se defiende sobre esto, mencionando que para ella lo interesante es que quiere mantener atento al espectador, no quiere dejarlo indiferente. Ella trabaja con lo visceral porque finalmente es la idea que tiene ella, ¿verdad? La idea de no dejar indiferente al espectador, de mantenerlo atento. Entonces, muchas de estas críticas que establece sobre, incluso en el trabajo de la eliminación, hace una mención directa hacia que el trabajo de la eliminación es racismo. Entonces, yo defiendo esto. Perdón, disculpe. Yo estoy de acuerdo con la directora en que ella tiene la capacidad creativa para poder crear un universo, para poder conceptualizar, para poder resemantizar y reinterpretar los ritos que ella va aprendiendo y va adquiriendo en sus viajes del Perú, ¿no? Es decir, que el cine no tiene un carácter pedagógico. Si bien puede tenerlo, no es el caso, y tampoco tiene un carácter documental, tiene un carácter ficcional de conceptualizar y de crear un universo propio. Entonces, medir qué tan bien hecho está el arte con la vara de qué tan apegado a la realidad es pues limitar finalmente al artista, porque el arte no es un reflejo de la realidad, no es un espejo de la realidad. Entonces, esas son las dos críticas que se le ha estado haciendo a la directora.
Hay otra cosa, a inicios del siglo XXI se han venido produciendo una serie de avances tecnológicos dentro del cine peruano, muy gradualmente, ¿no? Ha empezado en el 2001, 2002, 2003, el cambio de tecnologías del sistema analógico al digital. ¿Tú crees que la digitalización de alguna manera contribuyó a crear en ella un estilo diferente al que anterior se manejaba con los medios analógicos, con las cámaras de película física, ¿no? Ahora todo es digital prácticamente, ¿no? El registro de imagen, de sonido, de efectos, etc., ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? ¿No? Si sabes, si crees o piensas que la tecnología ha influido de una manera determinante en el estilo que ha ido formando ahí en los últimos años. Si bien el ingreso de la tecnología digital ayudó a abaratar costos y ayudó a que muchos cineastas que antes no tenían el acceso económico a poder acceder al cine, a poder hacer cine, puedan hacerlo, no creo que haya sido relevante para realizar su estilo, ya que en La Teta Asustada justamente Claudia Llosa trabaja con un sistema analógico, trabaja con celuloide, y a diferencia de Marinusa, que sí lo hace de manera digital. Y creo que esto se ve en la calidad, ya que el sistema digital, al ser nuevo, al estar implementándose, no tenía la mejor calidad, pero claro, sí abarataba costos, daba mayor fluidez, ya que se puede utilizar tranquilamente la cámara en mano. A diferencia después de los recursos técnicos que antes, que eran cámaras muy pesadas, se tenían que utilizar dollies. Bueno, se sigue utilizando dollies, pero generalmente no había pues mayor movilidad, ¿no? No había como que esta cámara en mano que da tensión, que da movimiento, que desenfoca. Pero no creo que le haya marcado un estilo, porque creo que más bien ella se va a valer tanto del sistema digital como del analógico para poder transmitir, trabajar ella misma con sus planos, con sus encuadres, con el trabajo de la colorimetría. Lo que sí haría mención es el trabajo, perdón, en la revisión de la calidad, ya que Marinusa no tiene muy buena calidad debido a su conservación. En cambio, La Teta Asustada sí guarda una mayor calidad debido al celuloide, que si bien el celuloide es caro, pues sí ayuda a mantener una buena calidad. Bueno, voy a pasar a hacer algunos comentarios. Verdaderamente te felicito, ¿no? Es muy interesante todo lo que has planteado, pero a mí esta película sí me llamó mucho la atención, empezando por el nombre, y que esto de poner nombre Made Inusa, ya me acordaba lo que sucede con los nombres, no solamente en el Perú, quiero decir. La gente va a los registros civiles a registrar sus hijos con los nombres más incoherentes que ustedes se pueden imaginar. Y les voy a contar dos anécdotas cortas y breves. En Venezuela, fíjate, en la década del 90 se prohibió en el registro civil registrar nombres estúpidos, ¿ya? Porque la gente llegaba a registrar cómo se va a llamar su hijo, Coca-Cola. Estoy hablando en serio lo que les estoy diciendo. Y la vez pasada me encuentro con otro dato curioso, y eran otros nombres así por el estilo, ¿no? Que había un muchacho que los papás le habían, en Colombia, que los papás le habían puesto, ¿cómo se llamaba el muchacho? 6. No, pero 6 con número además. O sea, son las idioteces que hacemos los seres humanos, pues, ¿no? Y eso se ve en todas partes. Entonces, Made Inusa, para empezar, porque a mí me decían Made Inusa, ¿de qué me hablan? ¿De qué me hablan? ¿No? Y es que viene de Made Inusa, y a mí yo nunca lo conectaba, ¿no? Entonces, desde el nombre ya empieza esa crítica ácida que se está haciendo a la sociedad, en este caso a la sociedad peruana de estratos socioeconómicos humildes, ¿no? Esta película es terrorífica, porque verdaderamente se te retuerce el estómago cuando tú estás viendo lo peor del caso, lo que sucede en la realidad, que el padre esté teniendo relaciones sexuales con su hija, que es, pero de lo más común que hay, pero común.
había un museo, yo recuerdo que era el museo de la policía, donde estaba pésimo el montaje, por cierto, pero los contenidos eran interesantísimos, que era ahí en la avenida Angamos, y precisamente una de las cosas era precisamente los registros de cómo el padre abusaba de la hija amedrentando a la madre, ¿no? Entonces es una cuestión, una práctica terrorífica, y se ve, y más en los pueblos alejados, en este pueblo imaginario que inventa Claudia Llosa, que puede ser cualquier pueblo, ¿no? Cualquier pueblo. La otra cosa que me llama la atención es que tú comentas 4 películas, ¿no? Al principio de la tesis, estas 4 películas de ella, y las 4 películas están íntimamente ligadas con el asunto de la maternidad. Entonces, o sea, las películas de Claudia Llosa me están llevando, son evidentemente muy femeninas desde ese punto de vista, ¿no? Y además son terroríficas todas, ¿sabes? Y entonces, ante esto, yo te pregunto, yo no podría haber hecho tu tesis, jamás, porque solo pensar en todo lo que está sucediendo en la película no puedo, ¿no? Es más, soy sincera, no puedo ver una película de estas así, de manera continua, porque ustedes dirán, pero profesora, ¿cómo no va? Con la edad que usted tiene, ¿cómo no va? No puedo, porque son tan fuertes, son películas muy fuertes en el contenido social, en el despotismo, todo lo peor del caso es que sucede, eso es lo peor del caso. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué tú elegiste Made in USA y no cualquiera de estas otras 3? Te llamó la atención porque finalmente también contienen situaciones similares, ¿no? De este Perú terrible que desgraciadamente no solamente es el Perú. Muchas gracias por su pregunta, profesora. En realidad, a mí las 4 películas de Claudia Llosa me parecen muy interesantes, son a nivel técnico muy desarrolladas y no deja de lado también el lado narrativo. Ahora, he escogido Made in USA porque, bueno, inicialmente me querían 2 opciones, nada más La Nieta Asustada y Made in USA, porque son obras peruanas. A pesar de que la directora es peruana, tanto No Llores Buena como Distancia de Rescate trabajan con actores angloparlantes, son grabados en España, en Argentina, en Canadá. Entonces se salen un poco de lo peruano y entonces es más interesante trabajar el tema relacionado al tema peruano, al trauma heredado, podría ser en La Nieta Asustada, y el desarrollo de esta convención que establece Claudia Llosa en Made in USA. Entonces yo parto y elijo Made in USA porque finalmente es la ópera prima que nos va a permitir ver su desarrollo artístico a lo largo de todas sus 4 películas. Me parece, a pesar de ser su ópera prima, un trabajo muy bien logrado, técnicamente, narrativamente, simbológicamente. Me parece interesante este cambio que va a hacer entre Made in USA y La Nieta Asustada, y Made in USA que trabaja, como les mencioné, con esta estética barroca, la saturación de elementos, la saturación de colores, el uso del claroscuro. Y en La Nieta Asustada esto lo va a suprimir. Va a priorizar los silencios, las largas tomas, va a suprimir los colores, va a priorizar los tonos azulados, va a haber incluso un minimalismo de elementos. Entonces, elijo Made in USA justamente para conocer su desarrollo técnico y artístico que va a seguir a lo largo de su filmografía. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la asesora. Bueno, gracias, profesora. Bueno, yo en realidad estoy muy contenta, Alison, por la tesis que he realizado, está muy bien hecha, ¿no? Incluso el desarrollo de la exposición ha sido bastante claro. No solamente ello, sino también todo este proceso que ha acompañado la realización o la materialización final de tu tesis. Tú has sido muy constante, muy disciplinada, muy ordenada, muy exhaustiva, que analizar cada escena, ¿no? Y incidir en el aspecto pues, simbólico, interpretativo de la película, ¿no? Y eso es diálogo, felicito. Por otro lado, también el mismo hecho de la elección del tema, que como eso se mencionó, pertenece ya al estudio de esta línea que se está abriendo en la escuela, que es los estudios del arte cinematográfico, ¿no? Y que de la disciplina tendremos pues que desarrollar, ¿no? Y hay mucho material para seguir haciendo investigaciones sobre el caso. En este tipo de elección del tema, yo sé, ¿no? Que tú has incidido también en la elección de Claudia Llosa, porque tú tienes mucho interés por rescatar la obra de las artistas. En este caso, pues, de la directora, ¿no? Muy
conocida y galardonada, que merece muchas investigaciones, estudios y tesis desde la escuela. Principalmente por este carácter que tú le has dado de la artisticidad que ella tiene, que incluso lo has colocado en el mismo título. Tú no has puesto la cinematografía ni el análisis de la película, has puesto el arte cinematográfico de Claudia Llosa, ¿no? Lo cual ya delata tu interés, ¿no?, por rescatar estos valores plásticos, visuales, que es una artista, una directora que enfatiza mucho al momento de trabajar, ¿no? Muy visual, ¿no? Entonces, esto a ti te ha llevado a usar muy bien incluso las metodologías que has trabajado, ¿no? Has hecho el estudio exhaustivo del lenguaje cinematográfico conjugando con el estudio de la gramática visual de la composición, ¿no? Tratándolo como si fueran cada toma, cada fotograma, una composición, un cuadro, ¿no? Y lo has analizado muy bien, tanto a nivel formal como también a nivel ideológico, que es a lo que finalmente nosotros queremos llegar, a interpretar cómo estos elementos de la gramática visual adquieren un significado social e ideológico para poder interpretar el mensaje que quiere indicar el artista, en este caso el director. Y en esta búsqueda, en esta revisión, tú tienes una perspectiva muy original, ¿no? Porque, como justo también se mencionó el profesor Rivero, ¿no?, hay una tendencia en la crítica cultural que tiene una idea preestablecida a la hora de analizar las obras de arte. Es decir, se evalúa la obra en relación a qué tan cercana o qué tan fiel es a la realidad, como si las obras, las pinturas, las películas, las esculturas tienen que ser el reflejo, el espejo de la realidad. No se entiende que al final pues es todo un proceso mucho más abstracto donde el artista alegoriza y hace una representación, una conceptualización de la realidad que tiene enfrente, ¿no? Y esa es una postura que tú has defendido muy bien, porque la constante de la crítica es como si no se trató de la manera en uno de bajo estos parámetros preestablecidos, está mal. Y en realidad pues es un juicio de valor muy mecánico, está muy chato, se podría decir. Pues tú te has interesado pues en proponer y defender esta visión original, y por eso retiro la defensa. Y yo no tengo en realidad preguntas, pero sí me gustaría agregar. Ya junto con la posición del señor Solano, se cierra el círculo de los alumnos que han sido pues financiados. Oh, sí, qué bueno lo que me estás diciendo, lo que estás diciendo, lo que estás sugiriendo. Miren, esta es la tercera tesis que se sustenta con el financiamiento, bueno, un modesto financiamiento, pero muy importante que se les ha dado a los estudiantes de la escuela, no solo de la escuela de arte, esto ha sido una decisión del decano anterior, y que ojalá continúe, ¿no? Pero lo bonito es que estas últimas tesis han tratado temas que se salen de lo común, que ya está bien aburridito el asunto, porque a veces nosotros salimos con cuestiones establecidas, con lo que siempre les digo a ustedes en general, las anteojeras, andamos mirando así, así. No, por favor. Si bien es cierto, soy una de las que critico más el siglo XXI porque es algo terrible lo que estamos viviendo, es un siglo que nos ha abierto a nuevas posibilidades, ¿no? Donde las disciplinas se interrelacionan y nosotros desde el punto de vista del arte estamos entendiendo que existen otras posibilidades de abordar. Antes era pintura, escultura, arquitectura, y bueno, chance, quizás grabado, ay, pero qué feo, que no sé qué, y bueno, ¿qué voy a decir de la caricatura? Que acá la profesora es una ferviente defensora de la caricatura. No, por favor, si todo es factible de ser estudiado, y no porque la obra de arte sea de mala calidad, tú no la puedes estudiar. Y puedes cuestionar, bueno, hasta qué punto es obra de arte o no es obra de arte. Entonces, estamos en una época diferente. Yo te felicito a ti realmente porque estás cerrando este ciclo de las 3 becarias, pero a la vez que tu presentación, no solo la tuya, la de las que también han precedido, les sirva a ustedes, aunque no tengan ese estímulo económico, a sacar cosas nuevas y a titularse, por favor. Bueno, creo que esto no correspondía al examen, pero es necesario ver esto. Y continúen los incentivos, profesor. Bueno, eso que sí. Eso hay que decírselo a Ricardo, continuar con, ojalá, ¿verdad? Porque sí, este tipo de cosas que son tan humildes, pero a la vez los chicos se sienten contentos y sus compañeros también, si ella lo pudo, porque ellos no, ¿verdad?
Entonces yo ahora les voy a pedir con toda la amabilidad del caso que se retiren del aula, del salón de grados y que nos esperen unos minutitos mientras nosotros deliberamos. Muchísimas gracias. Bueno, acta de sustentación de tesis. A los 27 días del mes de junio del 2025, a las 12 meridiano, se reúne presencialmente el jurado de sustentación integrado por los siguientes profesores del Departamento Académico de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctora Nanda Leonardini Herane, presidenta. Doctor Héctor Alfredo Honores Vázquez, miembro. Magíster Raúl Rivera Escobar, miembro. Magíster Diana Elvira Mercedes Rodríguez Díaz, asesora. El jurado se reúne con el fin de evaluar y calificar la sustentación de la tesis de licenciatura en el arte cinematográfico de Claudia Llosa, análisis de la película Made in USA, 2005, presentado por la bachiller Alison Johanna Solano Alejandro. Concluida la sustentación, el jurado procedió a la calificación con el siguiente resultado. Aprobada con máximos honores, 20. Luego del proceso de sustentación y calificación correspondiente, se comunicó a la bachiller el resultado obtenido, por lo cual el jurado recomienda a la facultad que se le otorgue el título profesional de licenciada en arte. A las 13:15 concluyó el acto sustentacional, de lo cual los miembros del jurado y el asesor dan fe firmando la presente acta. Muchísimas gracias, señorita Alison, de ser usted una historiadora del arte. Una fotografía. De la cabeza,